Él la llamó débil y se marchó. Años más tarde, ella regresó, exitosa, valiente y no sola. 2 hijas, un secreto. Y él es su padre. Elena Vidal nunca había esperado que su vida diera un vuelco en un solo instante, pero eso es exactamente lo que sucedió. Una frase, 6 palabras, pronunciadas con precisión quirúrgica por el hombre en el que una vez había confiado más que en nadie. «Eres débil e inútil», había dicho Marcos Rivas, con voz suave y carente de emoción, sus ojos fijos en los de ella, con la misma indiferencia distante que usaba para cerrar tratos millonarios. Las palabras golpearon más fuerte de lo que podría haber imaginado, no porque fueran ruidosas, no lo eran, no porque fueran crueles, aunque lo eran absolutamente, sino por quien las dijo, Marcos, el hombre que la había sacado del anonimato, el que se había fijado en su eficiencia silenciosa en un mar de becarios más ruidosos, el hombre que había elogiado sus ideas, que le había confiado secretos tarde en la noche en la oficina cuando todos los demás se habían ido a casa, el hombre al que había dejado entrar en su cama y, finalmente, en su corazón. Elena había admirado a Marcos con una especie de asombro que rayaba en la devoción. Él era una leyenda en el mundo corporativo, un multimillonario hecho a sí mismo antes de los 40, un visionario calculador que construyó un imperio a partir de una startup fallida y la convirtió en una potencia internacional. Era agudo, pulcro, impecablemente vestido, con esos penetrantes ojos azules que siempre parecían ir un paso por delante. Cuando entraba en una habitación, la gente enderezaba la espalda. Cuando hablaba, guardaban silencio. Pero Elena no se había enamorado del hombre poderoso de las salas de juntas. Se había enamorado de su versión nocturna, la que se aflojaba la corbata, compartía historias de su infancia en silencio, la que, por un breve tiempo, le hizo creer que ella era más que solo otro nombre en su lista de contactos. Cuando descubrió que estaba embarazada, no había sido planeado, pero tampoco se sintió como un desastre. Se sintió milagroso, aterrador, sí, pero milagroso. Se había hecho 3 pruebas para estar segura. Cada vez el resultado era el mismo, positivo. Su corazón había latido con fuerza, mezclando miedo y emoción. Imaginó su reacción. Sorprendido, probablemente, pero finalmente cálido, quizás incluso protector. Tal vez la atraería hacia uno de esos raros momentos en los que bajaba la guardia y susurraría que lo resolverían juntos. Había ensayado la conversación en su cabeza 100 veces, pero cuando se lo dijo, todo dentro de ella se hizo añicos. Él no sonrió. No preguntó si estaba bien, ni siquiera parpadeó. La miró como si fuera un problema que resolver o descartar. «Yo no pedí esto», dijo con aliento contenido. «No quiero un hijo, y ciertamente no quiero uno con una asistente a la que apenas conozco fuera del trabajo». Ella se quedó allí congelada, la sangre drenando de su rostro, el corazón latiendo en sus oídos. Él continuó sin pausa, como si estuviera discutiendo pérdidas trimestrales. «¿Sabías lo que era esto? No finjas que pensabas que era algo más. Ocúpate de ello, Elena, en silencio, discretamente». Apenas podía respirar. «¿Estás diciendo que debería deshacerme de él?» «Estoy diciendo que no quiero mi nombre asociado a eso», respondió él. Y luego volvió su atención a la brillante pantalla de su tableta, como si la conversación hubiera terminado. Esa noche lloró en la parte trasera de un taxi, incapaz de articular palabras, viendo la ciudad difuminarse tras ella en vetas de luz y lluvia.
apenas logró llegar a casa. Su teléfono sonó una vez. El nombre de él iluminó la pantalla. No contestó. A la mañana siguiente, cuando se presentó a trabajar, su tarjeta de acceso al edificio había sido revocada. Su correo electrónico desactivado. El personal de seguridad se disculpó, pero fue firme. Su puesto había sido reestructurado. No hubo explicaciones, ni mensajes, ni despedidas. Solo silencio. Elena se sentó en un banco frente al rascacielos durante casi una hora, entumecida e incrédula. Había pasado 2 años construyendo una vida en esa oficina, y en una decisión cruel había sido borrada. Al final de la semana la realidad se impuso. Estaba embarazada, desempleada, sola e invisible. Contactó a sus padres, personas que siempre habían vivido con valores estrictos, que creían en la imagen y el estatus más que en la compasión. Cuando supieron quién era el padre y cómo lo había perdido todo, su respuesta fue rápida. «Te has puesto en ridículo», dijo fríamente su madre. «Tú te lo has buscado». No ofrecieron apoyo, ni un lugar donde quedarse, ni ayuda. Elena vendió la mayor parte de lo que poseía. Bolsos de diseñador, zapatos, muebles, todo lo que una vez la hizo sentir que pertenecía a ese mundo de altos vuelos. Todo desapareció. Rescindió su contrato de alquiler y se fue de Madrid con una sola maleta y un secreto creciente bajo su abrigo. No volvió a llorar. No entonces, no tenía la energía. Los días que siguieron fueron borrosos. Un autobús interurbano, un motel destartalado, comida barata. Buscó sin cesar en Internet trabajos que pudiera hacer desde cualquier lugar. Encontró pequeños trabajos freelance, escribir textos publicitarios, editar boletines informativos, cualquier cosa para mantenerse a flote. Terminó en un pequeño pueblo de Toledo, no porque conociera a nadie allí, sino porque el alquiler era bajo y el lugar era tranquilo. Alquiló un estudio de una sola habitación con azulejos rotos y manchas de humedad en el techo. Los vecinos no hacían preguntas, y ella lo agradecía. Compró un portátil de segunda mano y siguió trabajando. Siguió sobreviviendo. El embarazo avanzaba más rápido de lo que esperaba. Su cuerpo cambió. Su mundo se encogió. Pero su voluntad solo creció. Porque a pesar de todo, había tomado la decisión de quedarse con las bebés, de luchar por ellas, de convertirse en lo que nadie creía que podía ser, ni débil ni inútil, sino inquebrantable. El invierno llegó temprano ese año, pintando el cielo de Toledo de un gris apagado y helando las aceras, incluso antes de que hubiera pasado Halloween. Elena sintió el frío más de lo habitual, no solo en la piel, sino en lo profundo de sus huesos. Su estudio apenas tenía calefacción funcional, y las delgadas paredes no hacían nada por retener el calor. Dormía con capas, 2 jerseys, calcetines desparejados, un abrigo viejo cerrado sobre el pijama, y aún así temblaba bajo la única manta que podía permitirse. Le dolía el cuerpo constantemente, y cada pequeña tarea, subir escaleras, cargar la compra, estar de pie demasiado tiempo, se sentía más pesada de lo que debería. No estaba simplemente agotada, estaba esperando gemelas, y nadie más que ella sabía lo que le estaba costando hacerlo sola. Cada día seguía el mismo ritmo, una rutina frágil sostenida por la determinación y el miedo. Se despertaba temprano, incluso antes del sol, porque necesitaba las horas extra de silencio para terminar el trabajo de edición freelance antes de que el mundo se despertara. Los trabajos no eran glamurosos: corrección gramatical de áridos artículos académicos, limpieza de publicaciones de blogs corporativos, a veces escribir pies de foto para redes sociales de influencers que no sabían su nombre.
pero el dinero, por poco que fuera, era suficiente para comprar comida y pagar el alquiler. Cada euro estaba medido, cada comida planeada. Se saltaba el desayuno la mayoría de los días para estirar la compra. En el supermercado usaba cupones como si fueran estampitas y contaba el cambio con dedos temblorosos, fingiendo no notar la lástima del cajero. Su cuerpo cambiaba más rápido de lo esperado. Su vientre creció redondo y tenso, le dolía la espalda de estar encorvada sobre el portátil y las piernas se le hinchaban al atardecer. El médico del centro de salud le había advertido que un embarazo gemelar sería más arriesgado de lo normal, especialmente sin una nutrición o descanso adecuados. Pero Elena no tenía el lujo de descansar. Caminaba a casi todas partes, a la biblioteca para usar la impresora, a la lavandería a 3 calles de distancia, con un carrito de la compra que había comprado de segunda mano. Encontró formas creativas de estirar lo poco que tenía: sopa hecha con arroz y verduras congeladas, fajas maternales cosidas a mano con camisetas viejas. Cuando el abrigo ya no le cerraba sobre el estómago, se ponía bufandas sobre el vientre para mantenerse caliente y esperaba que nadie la mirara fijamente por mucho tiempo. Sus vecinos eran amables de una manera distante y silenciosa. Una mujer mayor del otro lado del pasillo le dejó una vez una pequeña cesta con algunos artículos de bebé en la puerta: patucos de segunda mano, un chupete muy usado y una nota que simplemente decía: «Eres más fuerte de lo que crees». Elena lloró cuando la leyó. Luego guardó la nota en un cajón con las pruebas de embarazo positivas que aún no había podido tirar. Llevó un diario durante esos meses, aunque las páginas a menudo estaban manchadas de lágrimas. No porque estuviera triste, la tristeza había ido y venido. Lo que quedaba ahora era algo más profundo, una especie de desafío silencioso. Escribía sobre las niñas, aunque aún no había visto sus caras. Las llamaba sus milagros, sus pequeñas guerreras: Alba y Clara. Los nombres se le habían ocurrido durante una tormenta de nieve, susurrados como un secreto que solo ella podía oír. Cuando empezaron las contracciones, Elena estaba sola. Había estado doblando la ropa en la cama cuando la primera ola de dolor la golpeó. No se sentía como los otros dolores. Este era agudo, insistente, como si su cuerpo estuviera hablando en un idioma que no podía ignorar. Su móvil había estado fallando toda la semana y cuando intentó llamar al centro de salud, la llamada se cortó. Se envolvió en su abrigo, agarró la bolsa del hospital que había preparado meses atrás y llamó a un taxi con los últimos 20 euros que tenía en la cartera. Las luces del hospital eran cegadoras. Las enfermeras hablaban en tonos apresurados. Su presión arterial estaba alta. Las bebés llegaban temprano, demasiado temprano. La llevaron corriendo a paritorio y todo después de eso se difuminó entre dolor, luces brillantes y metal frío. Recordó haber gritado una vez, rogándoles que salvaran a las niñas, y luego la oscuridad la envolvió. Cuando despertó, reinaba el silencio. La habitación estaba en penumbra. Las máquinas emitían pitidos suaves. Pensó que estaba sola, hasta que una enfermera entró y sonrió amablemente. «Tienes 2 niñas muy fuertes», dijo. «Son pequeñas, pero son luchadoras». Elena lloró más fuerte de lo que jamás había llorado en su vida. Alivio, miedo y amor se estrellaron contra ella, todo a la vez. La enfermera la llevó en silla de ruedas a la unidad de neonatos, donde Alba y Clara yacían en 2 diminutas incubadoras, sus cuerpos frágiles y enrojecidos, sus ojos
fuertemente cerrados. Tubos las conectaban a máquinas que zumbaban y parpadeaban. Aún no podía sostenerlas, pero presionó la palma de su mano suavemente contra el cristal, susurrando promesas que no podían oír, pero que ella necesitaba decir. «Estoy aquí», susurró. «Nunca os dejaré». Pasaron 4 semanas en Lausanne. Elena durmió en una silla, comió de máquinas expendedoras y se negó a ir a casa. Les leía a las niñas a través del cristal, les cantaba nanas con voz entrecortada, memorizaba cada detalle de sus diminutos rostros. Lentamente ganaron peso, abrieron los ojos, aprendieron a respirar por sí mismas. Las enfermeras empezaron a dejar que las sostuviera por cortos periodos. La primera vez que tuvo una en cada brazo, sintió que le habían dado algo sagrado, algo que nadie podría quitarle. Cuando finalmente les dieron el alta para ir a casa, no tenían nada más que 2 sillas de coche de segunda mano, 2 mantas hechas a mano y un ejército de esperanza. Las llevó a casa a su pequeño estudio, ahora reorganizado para albergar 2 cunas, e hizo un voto. No importaba lo difícil que se pusiera, no importaba lo que tuviera que sacrificar, les daría una vida que valiera la pena vivir. Esos primeros meses fueron más duros que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Aprendió a dormir en intervalos de 90 minutos, a alimentar a una bebé mientras mecía a la otra, a cocinar la cena con una niña llorando atada a su pecho. Le dolía el cuerpo. Su mente estaba agotada y la soledad la arañaba durante las largas noches. Pero cada vez que Alba apretaba su dedo o Clara se acurrucaba contra su pecho, sabía que estaba exactamente donde debía estar. No era un fracaso. No era débil. Era madre. Y eso la hacía más fuerte de lo que jamás había sido. La vida de Marcos Rivas había continuado a su ritmo implacable habitual, construida en torno a reuniones de poder, carteras de inversión y el lujo silencioso y estéril de todo lo que el dinero podía comprar. Su mundo era una secuencia de precisión, vuelos en jets privados, cenas de 5 estrellas donde nadie saboreaba la comida, tratos firmados con tinta tan negra que parecía permanente y gente que le sonreía sin verle realmente. Lo tenía todo. Oh, al menos eso es lo que todos asumían. Su nombre aparecía en las revistas de negocios, sus citas estaban enmarcadas en las paredes de las escuelas de negocios, y su riqueza se había triplicado desde el día en que despidió a Elena Vidal y dio la espalda a una elección que nunca se permitió confrontar realmente. Para la mayoría era intocable. Sus trajes negros, gemelos de plata y mirada fría lo convertían en un éxito despiadado. Su ático en el último piso de un rascacielos de Madrid dominaba la ciudad como un rey inspeccionando su reino. Pero por dentro, el silencio resonaba más fuerte que las vistas. Marcos nunca se había permitido regodearse en el pasado, no por fortaleza, sino por miedo. Lo hecho, hecho estaba. Esa había sido siempre su filosofía. Los errores debían ser enterrados, no revisitados. Se dijo a sí mismo que ella probablemente habría seguido adelante. Tal vez no había tenido al bebé. Tal vez había encontrado a alguien más. Tal vez nunca había sido sincera cuando dijo que lo amaba. Esa mentira se había convertido en un muro, uno en el que confiaba para seguir funcionando, para seguir ganando. Pero no importaba lo alto que subiera, cuántos elogios o activos adquiriera, había una inquietud que no lo abandonaba. Se manifestaba en los momentos de calma, en mitad de la noche, cuando las luces de la ciudad tras sus ventanales parpadeaban contra el cristal y se encontraba preguntándose qué habría pasado
si hubiera tomado una decisión diferente. Se decía a sí mismo que no se arrepentía, que había protegido su libertad, su futuro, pero la verdad era más pesada. Lo notaba sobre todo cerca de los niños. Una niña riendo en un parque, el llanto de un bebé en un avión, la visión de un padre sosteniendo la mano de su hija. Estas cosas lo golpeaban con una incomodidad que nunca admitía en voz alta. Era ilógico. Ni siquiera creía en la familia. No realmente. Su propia infancia le había enseñado que la familia podía ser condicional, transaccional, decepcionante. Se había criado a sí mismo a base de ambición e independencia. Esa había sido su armadura, su religión. Aún así, el recuerdo de Elena nunca había desaparecido por completo. No la versión desinfectada y sonriente. La real, la chica callada con fuego tras los ojos, la que lo desafiaba sin levantar la voz, la que había visto a través de sus muros y no se había impresionado por su dinero. Se había reído de su arrogancia, lo había ablandado con su amabilidad y le había dado algo peligrosamente cercano a la paz. La había descartado como un riesgo empresarial, una responsabilidad. Pero su ausencia se había convertido en una herida que no podía cerrar. Durante años se dijo a sí mismo que era solo un recuerdo, el fantasma de un paso en falso. Pero entonces, sin previo aviso, ella volvió a su vida, no por elección, no por un mensaje, no por el destino, sino por accidente. Estaba caminando por el aeropuerto de Madrid-Barajas, con el móvil en la mano, apenas presente, dirigiéndose a otra cumbre internacional donde sería elogiado por sus estrategias y la gente que quería convertirse en él le pediría autógrafos. No estaba prestando atención hasta que levantó la vista y la vio. Elena. Se veía diferente, más fuerte. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza suelta y no llevaba maquillaje, pero su rostro estaba luminoso. No estaba sola. 2 niñas caminaban a su lado, idénticas, de unos 8 años, riendo, sus cabellos oscuros rebotando mientras hablaban una sobre la otra. Se aferraban a su abrigo, una a cada lado, como pequeñas lunas orbitando un planeta. Y entonces vio sus ojos, azules, no cualquier azul, su azul. Lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Se quedó sin aliento. El móvil se deslizó de sus dedos sin que se diera cuenta. Las niñas eran suyas. No necesitaba una prueba de paternidad ni una segunda suposición. Lo sabía. Era innegable. Las siguió. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. Su corazón tronaba. No planeó qué decir. Nunca había pensado que la volvería a ver, y mucho menos con la prueba viviente de todo aquello de lo que se había alejado. «Elena», dijo, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Ella se giró. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no con sorpresa, sino con reconocimiento. No estaba conmocionada, estaba preparada. «Marcos». Su nombre sonó agudo en sus labios, como una cuchilla afilada por 8 años de silencio. Él señaló a las niñas. «Ellas». Ella no dudó. «Tuyas, las 2». Él se quedó allí, incapaz de hablar, mientras las niñas tiraban suavemente de la manga de ella, preguntando quién era él. Ella ignoró la pregunta y se volvió hacia ellas. Su voz tranquila y firme. «Vamos, chicas. Nuestra puerta está por aquí». Se alejaron sin mirar atrás. Marcos permaneció congelado, no por su rechazo, sino por lo que había visto. No solo las hijas que nunca supo que tenía, sino la mujer que una vez había abandonado, ahora más fuerte, más brillante y completamente inalcanzable. Esa noche, solo en la suite de su hotel, miró al techo y sintió que algo se rompía.
Había pasado 8 años creyendo que estaba por encima del dolor, más allá de las consecuencias. Pero allí de pie, en ese aeropuerto, se había encontrado con la verdad. Y la verdad tenía ojos azules y llamaba mamá a otra persona. Por primera vez en su vida, Marcos Rivas se dio cuenta de que no solo había cometido un error, había perdido la oportunidad de ser padre, y tal vez, solo tal vez, un hombre mejor. A la mañana siguiente, Marcos Rivas subió a un vuelo de regreso a Madrid, pero no oyó ni una palabra de lo que dijo la azafata. No tocó su café, no abrió su portátil, ni una sola vez. Se sentó quieto, mirando por la ventana, mientras el cielo pasaba junto a él en olas lentas y silenciosas. Sus pensamientos eran una tormenta de la que no podía escapar. Las niñas, Elena, la forma en que lo miró como si ya no importara, como si nunca lo hubiera hecho. La peor parte era saber que tenía todo el derecho a hacerlo. Ella había hecho lo que él no hizo. Había elegido quedarse, luchar, criarlas, y lo había hecho sin su nombre, sin su dinero y sin su ayuda. Todas las cosas que él solía pensar que lo hacían poderoso no significaban nada frente a esa verdad. Cuando regresó a su ático, todo se sentía extraño. El lugar era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado frío. Los suelos de mármol, el arte en las paredes, los muebles minimalistas, todo parecía una mentira cuidadosamente seleccionada. Había construido esta vida para un hombre que ya no existía. O tal vez nunca lo había hecho. Se paró frente al espejo de su baño, no para comprobar su apariencia, sino para tratar de ver lo que Elena debió haber visto cuando se apartó de él. No le gustó la respuesta. No había nada en su reflejo que se pareciera a un padre. Un proveedor, tal vez. Un estratega. Un titán de la industria. Pero no un hombre hacia el que una niña correría. No alguien en quien una hija confiaría. Parecía un fantasma con ropa de diseñador. Tenía sus rostros grabados en la mente ahora. 2 espejos perfectos de sí mismo, solo que más suaves, más inocentes. No podía dejar de ver sus ojos. El mismo azul intenso que siempre había atraído la atención en salas de juntas y cámaras, ahora parpadeando hacia Elena con un amor que él no se había ganado. Eran hermosas, vibrantes, vivas. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus rodillas raspadas y noches de insomnio, el sonido de sus risas, la forma en que sus manos se curvaban alrededor de las de su madre. 8 años de vida, vidas enteras, y él no había estado allí para nada de eso, ni siquiera sabía que existían. No durmió esa noche. Por la mañana había tomado una decisión. No iba a desaparecer de nuevo. Tampoco iba a perseguirlas a ciegas. Pero necesitaba verlas de nuevo. Entender lo que se había perdido. Entender quiénes eran ellas. En quién se había convertido ella. En cuestión de días, Marcos había localizado a Elena. No fue difícil. Todavía tenía los contactos, los recursos. Vivía en un pequeño pueblo de Toledo, tal como había dicho años atrás, que siempre quiso. Un lugar tranquilo, con árboles, espacio. Un lugar donde el mundo no parecía estar siempre exigiendo más. Había fundado su propio negocio, una modesta pero creciente editorial para escritoras. Leyó cada artículo que pudo encontrar. La compañía no era llamativa, pero era reflexiva, respetada, construida con esmero. Igual que ella, condujo hasta allí sin decírselo a nadie, sin jet privado, sin personal, sin agenda, solo él y la carretera. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una pequeña parte de él esperaba que ella lo viera, se ablandara, lo dejara explicarse.
Pero cuando llegó al colegio de primaria local, justo antes de la hora de salida, y la vio de pie afuera con las niñas, sus ilusiones se desvanecieron. Elena estaba radiante de una manera que él no recordaba. No por el maquillaje o la postura, sino por la presencia. Estaba de pie con los brazos cruzados, observando las puertas del colegio, el pelo ligeramente alborotado por el viento, un bolso de tela colgado del hombro. Parecía una mujer que sabía exactamente quién era. Las niñas salieron corriendo por las puertas momentos después, corriendo hacia ella con amplias sonrisas. Ella se agachó, abrió los brazos y dejó que se estrellaran contra ella. Marcos no podía respirar. Se veían tan felices, intactas por el mundo en el que él vivía. Alba fue la primera en hablar, sosteniendo un dibujo con figuras de palo desordenadas y lo que parecía un perro en un arco iris. Clara parloteaba al mismo tiempo, tirando de la manga de Elena, preguntando algo sobre las clases de piano. Elena sonrió, asintió, respondió con facilidad. Era un ritmo, uno del que él no formaba parte. Se quedó en el coche ese día. Y al siguiente. Durante una semana, aparcó al otro lado de la calle en diferentes lugares, solo observando. A veces en el colegio. A veces fuera de la pequeña oficina donde trabajaba Elena. Una vez la siguió a una pastelería, donde las niñas eligieron galletas, y Elena les dejó elegir 2 a cada una en lugar de una. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, riendo, compartiendo bocados. Se sintió avergonzado de sí mismo, acechando como un extraño, un voyeur en la vida que había abandonado. Pero no podía parar. Estaba tratando de entender. No solo quiénes eran ellas, sino cómo había sobrevivido ella, cómo había hecho lo que él había llamado imposible. Entonces una tarde, ella lo vio. Llovía ligeramente. Las niñas ya estaban dentro de la casa. Elena había vuelto a salir para coger una bolsa del maletero. Se giró, hizo una pausa y miró directamente a su coche aparcado. Sus ojos se encontraron a través del parabrisas. Ella no se inmutó, no sonrió. Miró fijamente durante un largo y firme momento. Luego cerró el maletero y volvió a entrar. A la mañana siguiente, Marcos encontró una carta en el buzón de la propiedad de alquiler en la que se alojaba a las afueras del pueblo. Estaba escrita a mano, sin remitente. Una página. No vas a observarlas desde la distancia. Ella no. Si quieres estar aquí, hazlo bien. No tendrás el camino fácil. Tienes que ganártelo. No te impediré que lo intentes, pero no dejaré que les hagas daño otra vez. Marcos dobló el papel y lo sostuvo durante mucho tiempo. Ella no había cerrado la puerta. No había llamado a la policía. No le había dicho que desapareciera. Pero había trazado una línea, no a su alrededor, sino alrededor de las niñas. Él no quería el camino fácil. No había venido a tomar el control. Había venido porque el arrepentimiento era más fuerte que su orgullo. Y ahora, por primera vez en su vida, Marcos Rivas estaba listo para demostrar su valía, no con poder, no con dinero, sino con presencia. Silenciosa, paciente, persistente. Había destruido algo una vez. Ahora, intentaría reconstruirlo, un paso cuidadoso a la vez. Marcos Rivas nunca imaginó que empezar de nuevo sería tan silencioso. No hubo confrontaciones dramáticas, ni monólogos emocionales, ni grandes gestos. Solo días largos, silencios incómodos y el trabajo lento y doloroso de intentar reconstruir lo que nunca se había construido en primer lugar. Siempre había sido un hombre de acción, resultados, números,
pero nada de lo que había hecho antes lo había preparado para la labor lenta e invisible de ganarse el derecho a ser parte de la vida de alguien, especialmente de las vidas de dos niñas pequeñas que no tenían idea de quién era él realmente. Empezó poco a poco, tal como la nota de Elena lo había desafiado a hacer. No intentó hablar con las niñas de inmediato. No apareció en su puerta ni en su oficina. Investigó y descubrió por dónde podía empezar sin sobrepasar los límites. Ofreció apoyo anónimo al principio, financiando material escolar para su clase, donando al centro cívico local que albergaba los talleres de música de Clara, reparando la canasta de baloncesto rota en el patio del colegio que a Alba y sus amigas les encantaba. Nadie sabía que el dinero provenía de él, excepto los administradores, y nunca pidió reconocimiento. Ese no era el punto. El punto era ayudar donde pudiera y comenzar a reparar una parte de sí mismo en el proceso, pero incluso desde la distancia quería estar cerca. Caminaba por el vecindario, a veces a propósito, a veces solo para aclarar sus pensamientos. Aprendió los sonidos del pueblo, la campana de la iglesia al mediodía, la risa de los niños durante el recreo, la forma sutil en que el viento se movía entre los árboles cerca de las puertas del colegio. Estos detalles, antes insignificantes en su antigua vida, se habían vuelto sagrados. Pertenecían al mundo que Elena había construido, y él era un invitado en sus márgenes. Vio a Elena ocasionalmente durante esas semanas, una vez en la oficina de correos, otra en el parque. Ella no lo ignoraba, pero tampoco lo invitaba a entrar. Sus ojos contenían algo que nunca había visto en nadie antes. Una apertura mesurada. No le estaba dando la bienvenida, pero estaba observando, esperando, poniendo a prueba su paciencia, tal vez, o simplemente protegiendo su paz. Y él lo entendía. Había quemado todos los puentes entre ellos. Tenía todo el derecho a mantener la cerilla en la mano. Un martes lluvioso, el destino intervino. Marcos acababa de salir de una pequeña librería con una bolsa de libros de bolsillo donados que planeaba dejar en la biblioteca del colegio. Vio a Elena de pie bajo el toldo al otro lado de la calle, con el paraguas roto, el agua empapando sus mangas. Sin pensar, cruzó la calle y le ofreció el suyo. Ella lo tomó sin decir palabra. Por un momento lo miró como si estuviera buscando una mentira. Pero todo lo que vio fue a un hombre que ya no intentaba impresionarla, solo alguien sosteniendo un paraguas. Ella le dio un pequeño asentimiento y juntos caminaron hacia el colegio en silencio. Ese momento abrió una pequeña puerta. Elena no la cerró de golpe. Días después le envió un mensaje a través de la aplicación de comunicación del colegio, reenviándole el horario de la obra de teatro escolar de Alba y Clara. Sin comentarios, sin invitación, solo información. Marcos miró la pantalla durante casi una hora antes de responder con un simple «gracias». Asistió a la obra. Se sentó en la última fila. No se acercó. Solo observó. Las niñas estaban vestidas de árboles parlantes. Ambas tenían frases. Ambas las dijeron con amplias sonrisas y energía nerviosa. Elena se sentó 2 filas más adelante, aplaudiendo y riendo. Marcos no les quitó los ojos de encima. Se había perdido tantos momentos como este. Pero por una vez estaba presente. Y eso importaba. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron sutilmente. Empezó a encontrarse con Elena más a menudo, en el supermercado, en funciones escolares, fuera de la biblioteca. A veces ella asentía. A veces le pedía que la ayudara a cargar algo. Una vez
Le entregó la fiambrera olvidada de Clara sin explicación, como si simplemente hubiera decidido que podía confiar en él para eso. No era afecto, era algo más raro, una reconstrucción de la fe. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Elena lo llamó. Era tarde, el cielo ya amoratado con los colores de la noche que se acercaba. Sonaba agotada. ¿Puedes recogerlas del colegio mañana? Tengo una reunión. Te enviaré los detalles por mensaje. Eso fue todo. Sin fanfarria, sin largas explicaciones. Solo confianza, depositada cuidadosamente en sus manos como un regalo frágil y tácito. Al día siguiente, llegó temprano. Se quedó de pie torpemente cerca de los escalones de entrada del colegio, inseguro de si las niñas siquiera lo reconocerían. Cuando salieron, Alba lo vio primero. Frunció el ceño, inclinó la cabeza y luego se volvió hacia Clara con un susurro. Clara lo miró entrecerrando los ojos. Luego sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eres el tipo de la obra?, preguntó con audacia. Marcos se arrodilló a su nivel. Sí, ese era yo. ¿Por qué no recoges tú?, preguntó Alba. No grosera, solo curiosa. Vuestra madre tenía una reunión. Me pidió que la ayudara. Se miraron la una a la otra. Clara se encogió de hombros. Alba se cruzó de brazos. ¿Tienes algo de picar? Marcos sonrió. Ahora sí, dijo sacando 2 barritas de cereales de su bolsillo. Cogieron las barritas, empezaron a caminar a su lado, sin cogerse de la mano, sin charlar todavía, pero tampoco huyendo. Esa noche, cuando las dejó, Elena abrió la puerta con una mirada inquisitiva. Alba pasó a su lado y dijo: «Tenía barritas, no está mal». Clara la siguió con una sonrisa y un saludo. Elena enarcó una cega hacia él. «Barritas de cereales», explicó él. Una pequeña risa se escapó de los labios de ella, silenciosa, casi involuntaria. Pero fue real. A partir de ese día, Marcos se convirtió en parte de su rutina, no todos los días, no a la fuerza, sino de manera constante. Ayudaba con las recogidas del colegio, llevaba los deberes olvidados, llevó a Alba a un evento de robótica cuando Elena tenía una fecha límite. Se sentó en los recitales de piano de Clara, aplaudiendo con genuino orgullo. Ni una sola vez se refirió a sí mismo como su padre. Dejó que ellas decidieran quién era él. Simplemente estaba allí, apareciendo, una y otra vez. Y gradualmente las niñas comenzaron a abrirse. Alba empezó a pedirle ayuda con los deberes de ciencias. A Clara le gustaba ponerlo a prueba con letras de canciones. Una noche, después de una tormenta eléctrica particularmente fuerte, las niñas aparecieron en su casa de alquiler con Elena. Las 3 empapadas, se les había ido la luz. Él preparó chocolate caliente, les dio ropa seca y pasaron la noche allí. Nada dramático, solo calidez. Unión. En esos momentos, Marcos no pensaba en los miles de millones que había ganado ni en el imperio que había construido. Solo pensaba en lo bien que sentaba ver a Clara quedarse dormida con la cabeza en su brazo y cómo Alba se reía en sueños cuando la arropaba. Una vez había renunciado a la oportunidad de ser padre. Ahora, cada momento tranquilo con ellas era un paso hacia convertirse en uno. Fue un domingo por la mañana cuando Elena decidió que era el momento. El sol acababa de empezar a derramar luz a través de la ventana de la cocina, calentando el suelo en suaves franjas doradas, y el olor a tortitas con canela llenaba el aire. Alba y Clara estaban sentadas a la mesa, todavía en pijama, discutiendo sobre a quién le tocaba elegir la música para el desayuno. Elena estaba de pie junto a la encimera, observándolas, removiendo la masa más despacio de lo habitual, con la mente distante. No fue una revelación repentina. En realidad, no.
La decisión había estado creciendo dentro de ella durante semanas, tal vez meses, un momento tranquilo a la vez. La forma en que las niñas miraban a Marcos ahora, con naturalidad en lugar de cautela. La forma en que él había aprendido a atar los cordones de los zapatos de Clara exactamente como a ella le gustaba, porque era particular con los lazos. La forma en que Alba lo llamaba MR cuando estaba juguetona, pero siempre se aseguraba de que él estuviera sentado entre el público durante sus presentaciones escolares. Lo habían aceptado, aunque aún no supieran toda la verdad. Y eso era lo que más pesaba en el pecho de Elena, que no lo supieran, que cada día que pasaban acercándose más a Marcos, también se enredaban más en una historia que no se había contado por completo. Una historia que les pertenecía. Había tratado de protegerlas del dolor, de la complejidad, de las partes del pasado que desearía poder borrar. Pero estaba empezando a comprender que el silencio, por muy bien intencionado que fuera, podía convertirse en su propia forma de daño. Más tarde esa tarde, cuando los platos estaban lavados y las niñas estaban tumbadas en la alfombra del salón, haciendo un peputzle, Elena las llamó. Su voz era suave, pero lo suficientemente seria como para que ambas niñas se giraran inmediatamente y se sentaran, sintiendo un cambio. No se sentó por encima de ellas ni frente a ellas. Se sentó con ellas, en el suelo, con las piernas cruzadas, la luz mortecina captando la suavidad de sus ojos. «Hay algo importante de lo que necesito hablar con vosotras», comenzó. Mantuvo la voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Las niñas parpadearon, curiosas pero sin miedo. «Es sobre Marcos», dijo. «Lo conocéis desde hace un tiempo. Habéis pasado tiempo con él. Os cae bien, ¿verdad?» Clara asintió primero, rápida y segura. Alba inclinó la cabeza, considerándolo más tiempo. Luego se encogió de hombros. «Está bien», murmuró, pero su tono delataba afecto. Elena sonrió levemente. Luego inhaló lentamente. «Lo que os voy a contar puede ser sorprendente, pero creo que estáis preparadas». Y entonces se lo contó. Todo. No los detalles dolorosos. No la traición, ni el silencio, ni los años de sobrevivir a duras penas sola, sino la verdad que merecían. Que Marcos no era solo alguien que ayudaba, que no era solo un amigo de la familia, era su padre biológico, que ella las había criado sola, no porque quisiera mantenerlos separados, sino porque en ese momento había sido la única opción segura y honesta. La habitación quedó en completo silencio. Clara fue la primera en hablar. «¿Es nuestro papá?» Su voz era un susurro, no tanto confundida como atónita. Elena asintió. «Sí». «¿Él sabía de nosotras?» La pregunta de Alba cortó más profundo. Elena la miró a los ojos sin pestañear. No lo sabía, hasta hace poco». Alba bajó la mirada a sus manos. «¿Por qué no se lo dijiste?» «Estaba herida», dijo Elena simplemente. «Y asustada. Y quería protegeros. Tal vez tomé la decisión equivocada al no decírselo antes, pero nunca dejé de intentar hacer lo que pensaba que era mejor para vosotras». Ahora había lágrimas en los ojos de Clara, aunque no lloraba. Se apoyó en el costado de Elena, buscando consuelo. Alba no se movió. Estaba pensando, procesando, retirándose a esa parte silenciosa y analítica de sí misma que siempre emergía cuando el mundo cambiaba demasiado rápido. Durante el resto de la tarde, las niñas no dijeron mucho más al respecto. Elena no las presionó. Dejó que la verdad se asentara. Dejó que la absorbieran a su propio ritmo. Esa noche, llamó a Marcos y le contó lo que había pasado.
Su voz estaba tensa por la emoción, apenas por encima de un susurro. Pensé que tendría que esperar años para ese momento, dijo. Gracias. No corrió a verlas al día siguiente. Respetó su espacio. Pero cuando las niñas estuvieron listas, realmente listas, tomaron la decisión ellas mismas. Un sábado, Alba entró en el salón donde Elena y Marcos hablaban en voz baja y se sentó a su lado en el sofá sin decir palabra. Le entregó un dibujo que había hecho esa mañana, un retrato de su familia, figuras de palo con grandes ojos azules. Había escrito nombres encima de cada uno: Mamá, Alba, Clara y Marcos. No había título, ni explicación, pero fue suficiente. Después de eso, Clara empezó a llamarlo papá sin previo aviso. Lo decía casualmente, como si siempre hubiera sido verdad. Papá, ¿puedes pasarme la leche? Papá, ¿podemos ver una peli? Le dejaba sin aliento cada vez. Alba esperó más. Durante semanas solo se refirió a él por su nombre. Pero un día, cuando él la recogió del colegio y le tendió la mano, ella la tomó y dijo suavemente: Gracias, papá. Era la primera vez que lo decía. Él no respondió. No podía. Se le había cerrado la garganta, pero apretó su mano con más fuerza y no la soltó. Marcos empezó a cambiar de formas pequeñas pero inequívocas. Seguía trabajando, no podía deshacer el imperio que había construido, pero lo hacía de otra manera ahora, a distancia, más despacio. Rechazó reuniones que requerían viajar. Dejó pasar entrevistas de alto perfil. Su equipo lo notó. Los medios especularon, pero a Marcos no le importaba. Por primera vez tenía algo más importante que el próximo trato. Se mudó permanentemente a una casa modesta a solo unas calles de la de Elena. No para insertarse, no para rondar, sino para estar cerca. Para ser parte de las mañanas escolares y los recitales de música, las compras del fin de semana y los puzzles de los días de lluvia. No trató de reemplazar el tiempo que había perdido. Sabía que no podía. Pero ahora nunca perdía la oportunidad de estar presente. Elena lo observó cuidadosamente durante todo el proceso. Al principio se mantuvo en guardia, esperando grietas, pero nunca aparecieron. Marcos era diferente. No perfecto, pero real. No dejó que su corazón se adelantara. No olvidó lo que había sido, pero sí empezó a confiar, a exhalar, a apoyarse en él de pequeñas maneras y a reconocer que el hombre que estaba ante ella ya no era el que se había marchado hacía 8 años. Ahora era padre, y cada día, sin pedirlo, se estaba convirtiendo en algo más también, algo que nunca pensó que volvería a sentir. Un compañero. El cambio llegó de repente, sin previo aviso, como un temblor bajo la superficie de un mar en calma. Empezó con un dolor de cabeza. Elena lo había ignorado al principio, asumiendo que era estrés o falta de sueño. Había estado manejando tanto, su creciente editorial, los proyectos escolares de las niñas, la cuerda floja emocional de este nuevo capítulo con Marcos, el cauteloso despliegue de algo frágil y real. Tenía sentido sentirse cansada. Pero entonces los dolores de cabeza se volvieron diarios, más agudos, más persistentes. Empezó a despertarse con náuseas, mareos. Una mañana, mientras preparaba los almuerzos de las niñas, la habitación se inclinó violentamente y todo se volvió negro. Se desplomó antes de tocar el suelo.
Cuando despertó, fue ante las luces brillantes de la habitación de un hospital y el ritmo bajo y constante de las máquinas que pitaban a su lado. Marcos estaba sentado en un rincón, todavía con el abrigo puesto, su rostro pálido y demacrado, las manos apretadas como si estuviera rezando. Al principio no se dio cuenta de que estaba despierta. Ella lo estudió en silencio, las líneas de su rostro más profundas de lo habitual, sus hombros encorvados, como si el peso del mundo finalmente hubiera aterrizado sobre él. Cuando levantó la vista y vio sus ojos abiertos, exhaló como si hubiera estado bajo el agua durante días. «Estás despierta», dijo con voz ronca, levantándose rápidamente, moviéndose a su lado. «Elena, gracias a Dios». Ella parpadeó lentamente. Tenía la boca seca. Su voz apenas salió. «¿Qué ha pasado?» Marcos vaciló, su mandíbula tensándose. «Te desplomaste. Hicieron pruebas. Tienes que descansar. Vas a necesitar tratamiento». No dijo la palabra. Ninguno de los dos lo hizo, pero flotaba en la habitación como humo. El diagnóstico era serio, pero no imposible. Un trastorno autoinmune, agravado por el estrés y el agotamiento, algo que había estado atacando silenciosamente su cuerpo durante meses, tal vez años. Los médicos tenían esperanzas con un tratamiento temprano, pero requeriría tiempo, descanso y constancia, nada de lo cual Elena se había permitido jamás. La noticia la sacudió, no solo porque tuviera miedo, que lo tenía, sino porque por primera vez en su vida tendría que soltar el control. Ya no podía hacerlo todo. No podía cargar con todo sobre sus propios hombros. No podía fingir que era invencible. Marcos no se apartó de su lado. Canceló todo. Sus reuniones, sus viajes, incluso una fusión que había llevado meses organizar. Su asistente nunca lo había oído sonar tan tranquilo cuando dijo: «Mi familia es lo primero. Ocúpate». Se mudó al hospital con ella, durmiendo en el diminuto sofá del rincón, despertándose cada vez que ella se movía, aprendiendo su horario de medicación mejor que las enfermeras. Cuando estaba demasiado cansada para comer, la engatusaba con sopa caliente. Cuando le temblaban las manos, él las sostenía. Cuando lloraba en silencio en la oscuridad, él no decía ni una palabra. Simplemente la rodeaba con sus brazos y se quedaba. Las niñas venían a visitarla todos los días. Al principio, estaban asustadas, inseguras de cómo actuar, susurrando cuando hablaban. Pero Marcos convirtió las visitas en algo sagrado. Traía juegos, les pintaba las uñas, les contaba cuentos para dormir allí mismo, en la habitación del hospital. Elena lo observaba todo con lágrimas en los ojos. Este hombre que una vez la había llamado débil, ahora limpiando mermelada de la mejilla de Clara y ayudando a Alba con sus deberes de matemáticas en una pizarra blanca que le había pedido prestada a una enfermera. Una noche, cuando las niñas se habían ido a casa con la prima de Elena y las máquinas pitaban suavemente de fondo, Elena extendió la mano y tomó la de Marcos. Su voz era débil, pero firme. «No eres el hombre que conocí hace años». Él no habló durante un largo rato, luego dijo en voz baja: «Desearía no haberlo sido nunca». Elena giró la cabeza para mirarlo. No había culpa en sus ojos, solo agotamiento y algo más profundo, reconocimiento. «La gente cambia», dijo, «pero la mayoría no vuelve». «Casi no lo hago», admitió él. Estaba tan seguro de que no necesitaba a nadie. No entendía lo que estaba tirando. «Tenías miedo», susurró ella. «Yo también». Él la miró entonces, no como un hombre atormentado por la culpa, sino como alguien que finalmente elegía quedarse, incluso en la tormenta. «Todavía tengo miedo»,
pero no voy a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas. Elena comenzó a recuperarse lentamente. Hubo contratiempos, mareos, días en que la fatiga ganaba, citas que la dejaban demasiado agotada para hablar. Pero ya no estaba sola. Marcos la llevaba a cada sesión, se sentaba en cada sala de espera, sostenía su mano durante cada resultado de prueba. Había aprendido la paciencia y ahora la usaba como un escudo. Por ella, por las niñas, por esta vida que intentaban reconstruir juntos. En casa, las niñas también se adaptaron. Asumieron más responsabilidades, ayudaron en la casa, hicieron tarjetas para su madre. Alba empezó a poner alarmas para poder comprobar si Elena necesitaba agua durante la noche. Clara memorizó los nombres de los medicamentos de su madre y dibujó pequeños corazones junto a cada uno en el cuaderno de registro. Habían visto a su madre fuerte durante tanto tiempo que era difícil verla vulnerable, pero también las hizo valientes. Una tarde, después de un día particularmente duro, Elena se sentó en el porche envuelta en una manta, la brisa de otoño suave contra sus mejillas. Marcos le trajo un té y luego se sentó a su lado en silencio. Después de un rato, ella habló. Nunca dejé que nadie me cuidara. No pensé que me lo mereciera. Marcos no apartó la mirada. No tienes que ganarte el amor, Elena. Solo tienes que dejarlo entrar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me asusta. ¿Cuánto necesito esto? ¿Cuánto te necesito a ti? Él extendió la mano y tomó la de ella suavemente. Bien, porque yo también te necesito. Y esta vez no huiré. Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Elena durmió toda la noche. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía que no estaba sola. El peso que había llevado durante tanto tiempo ya no era solo suyo. Marcos había entrado en la tormenta, no para rescatarla, sino para sostener el paraguas a su lado. Juntos, y en esa oscuridad tranquila y sanadora, algo cambió. No el tipo de cambio que grita o chilla, sino el tipo que permanece, el tipo que construye, el tipo que dura. Pasó un año entero, tranquila, tiernamente, con el tipo de crecimiento que no se anuncia, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que el mundo es diferente. La salud de Elena mejoró constantemente, no de la noche a la mañana, sino con un progreso paciente. Su fuerza regresó en pedazos. Primero su energía, luego su apetito, luego la luz en sus ojos que había sido atenuada por demasiados años de agotamiento y resistencia silenciosa. Ya no tenía que fingir que podía cargar con todo sola, y eso en sí mismo se convirtió en una fuerza sanadora. Las niñas crecieron más altas, más agudas, más curiosas sobre el mundo. Alba se había interesado por la ciencia, dejando constantemente experimentos esparcidos por la cocina, mientras que Clara había empezado a escribir cuentos, grapando páginas y leyéndolos con orgullo, en voz alta, en el salón. La vida se llenó de pequeñas y hermosas interrupciones, obras de teatro escolares, cenas quemadas que se convertían en noches de pizza llenas de risas, mañanas frías con chocolate caliente y domingos lentos en el porche donde el silencio hablaba más que las palabras. Marcos se había arraigado por completo en sus vidas, no como un invitado, no como una sombra, sino como una constante. Había renunciado a su imponente oficina en la ciudad, se había quedado solo con lo que necesitaba y había reconstruido su carrera en algo más tranquilo, más flexible, más humano. Rechazó tratos que lo alejarían durante semanas. Cedió el control de las operaciones diarias
a un socio de confianza. La junta directiva pensó que había perdido su toque, pero a Marcos no le importaba. Lo que había ganado significaba más que cualquier informe trimestral. Aprendió a preparar almuerzos escolares, memorizó sus libros favoritos para dormir, supo cuáles de las historias de Clara necesitaban un estímulo silencioso y cuáles una edición real, descubrió cómo calmar a Alba cuando su frustración se desbordaba después de un experimento fallido. Ya no necesitaba que le pidieran ayuda. Simplemente lo hacía, porque ahora entendía que el amor no era un anuncio. No era grandioso ni ruidoso. Era presencia silenciosa. Era estar donde te necesitaban, incluso cuando nadie lo pedía. Y entonces llegó la primavera. Llegó no solo en la forma en que florecían las flores o cómo la brisa se volvía suave y fragante, sino en la sensación de que algo se había descongelado dentro de todos ellos. El aire estaba lleno de posibilidades, de una disposición tácita, como si el mundo estuviera esperando que comenzara un nuevo capítulo. Elena se encontró caminando más, respirando más profundo. Se detenía y sonreía sin motivo alguno, sorprendiéndose a sí misma pensando, «Lo logré, lo logramos». Marcos se dio cuenta. Había estado esperando no su permiso, sino su paz. No quería interrumpir su curación con otra exigencia. Se había dicho a sí mismo que no importaba si alguna vez lo hacían oficial. Lo que tenían era real. Era suficiente. Pero aún así, había llevado algo en el bolsillo durante semanas, esperando el momento. Llegó inesperadamente, como suelen hacerlo los momentos más importantes. Era el aniversario del día en que ella se había desplomado. Un día que él nunca olvidaría. Pero en lugar de regodearse en el miedo o en los recuerdos del hospital, planeó algo tranquilo. Los llevó a todos de vuelta al lugar donde todo había empezado a cambiar. El pequeño restaurante donde habían cenado una vez justo después de un recital escolar. No era lujoso, pero era cálido y estaba lleno de luz. La misma mesa estaba esperando. Las niñas estaban emocionadas, vestidas con suaves vestidos de primavera, el pelo cepillado y sujeto con flores que habían recogido ellas mismas. Elena llevaba un sencillo vestido azul, del tipo que se movía cuando caminaba, el pelo suelto atado hacia atrás, su sonrisa fácil y sin reservas. Rieron durante la cena. Clara contó una historia sobre su personaje más reciente, un gato que viajaba en el tiempo y resolvía misterios. Alba insistió en que algún día construiría un robot asistente para ayudar con las tareas. Elena negó con la cabeza con cariño. Marcos escuchaba, observaba, absorbiéndolo todo. Después del postre, cuando las niñas estaban ocupadas dibujando en el mantel de papel con ceras que les había dado el camarero, Marcos se levantó, metió la mano suavemente en el bolsillo y se arrodilló junto a la silla de Elena. Ella se giró, sorprendida, abriendo los ojos de par en par al darse cuenta de lo que estaba haciendo. No sacó un anillo de inmediato. Tomó su mano primero, la sostuvo con las suyas y la miró como si el resto de la sala hubiera desaparecido. «No te estoy pidiendo que olvides todo lo que pasó», dijo. «No te estoy pidiendo que finjas que el dolor no fue real o que no perdimos tiempo. Sé lo que hice y llevaré esa verdad por el resto de mi vida. Pero también sé lo que hemos construido desde entonces, por lo que hemos luchado, en lo que nos hemos convertido. Y quiero seguir eligiendo eso todos los días por el resto de mi vida. No quiero volver al principio. Quiero empezar aquí, con todo ello, contigo, con ellas, con toda la complicada y hermosa verdad». Entonces abrió la caja. Dentro había un anillo, simple, elegante, nada llamativo. Solo una banda de oro con 3 pequeños diamantes incrustados junto a la piedra principal.
Uno por cada una, dijo en voz baja. Tú, Alba, Clara. Elena no lloró. No se tapó la boca en estado de shock. Simplemente lo miró de verdad, y luego a las niñas, que habían dejado de dibujar, observando con los ojos muy abiertos, esperanzadas y sin aliento. Asimiló el momento por completo, luego asintió. Sí, dijo. Las niñas vitorearon. Alba gritó. ¡Lo sabía! Clara se levantó de un salto y rodeó el cuello de Elena con los brazos. Marcos permaneció arrodillado un momento más, solo para memorizar la sensación. No empezaron de nuevo, no borraron lo que había sido, siguieron adelante juntos. Desde ese día no hubo más preguntas sobre si eran una familia, no más dudas sobre quién pertenecía a quién. El pasado seguía siendo una sombra, pero una con la que habían hecho las paces. Aprendieron a amar abiertamente, a hablar sin miedo, a construir una vida donde nadie tuviera que llevar su carga solo. No fue perfecto. Todavía había discusiones, rabietas, errores, pero los afrontaban como uno solo. Y eso marcó toda la diferencia, porque al final la familia no se trataba de sangre o disculpas, se trataba de presencia, de elegirse mutuamente una y otra vez. Y lo hicieron todos los días.